Ya, listo. Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Silvana Bovea González, estudiante del programa de psicología del grupo 6 del curso de acción psicosocial y en contexto jurídico. En la presente entrevista se llevará a cabo la respuesta a las propuestas en el anexo 3.1 de la etapa 3, que es la contextualización de la psicología jurídica y sus campos de aplicación. En este espacio nos estará acompañando la doctora Livia Alarcón, quien será la encargada de dar respuesta a la serie de preguntas. Entonces le damos la bienvenida a nuestra doctora Livia. Bienvenida. Hola, buenos días, Silvana. Pues muchas gracias por la invitación. Espero pues poderte ayudar en tu aprendizaje el día de hoy, pues de la experiencia que he ganado estos 4 años en el ámbito psicológico y jurídico. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a darle inicio a la sesión 1, que es la experiencia profesional. Tenemos como primer punto, menciona tu título universitario de mayor nivel que poseas relacionado al campo del presente estudio. Bueno, yo soy profesional en psicología, egresada pues de la Universidad Cooperativa de Colombia en el 2018. Desde que terminé mis estudios me he desempeñado pues en la formación psicológica y jurídica, realmente porque pues mi campo de trabajo se desempeña en esas áreas y me he inclinado mucho por esa formación. Ok. Como segundo punto tenemos, ¿nos podrías describir brevemente cuáles son sus funciones dentro de la institución o en el lugar donde trabaja? Bueno, mis funciones bueno, actualmente trabajo en comisarías de familia, aquí en el municipio de Pueblo Nuevo, ¿cierto? Mi función ahí básica es atender las personas que son víctimas de violencia en el contexto familiar y los niños que son víctimas de vulneración de derechos. En ese orden de ideas, pues me encargo de hacer las valoraciones de riesgo, me encargo de hacer las intervenciones psicológicas, me encargo de hacer la intervención en crisis, porque pues hay víctimas que llegan, ¿cierto?, en crisis, de pronto no saben qué hacer, la ansiedad, el desborde emocional, entonces pues yo trato de hacer la atención en emergencia en el estado emocional en que llegan las personas. A los niños pues les hago su intervención psicológica, su acompañamiento, todo lo que tiene que ver en los temas emocionales y psicológicos, los desempeño ahí en la comisaría de familia. También hago pues lo que son prevenciones, promoción sobre la prevención pues en la violencia y la promoción pues, de los cuidados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Realmente son diferentes funciones porque cada caso abarca como diferentes cosas para realizar. Sí, ok. Bueno, ¿cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio profesional al tratar con esas personas, con víctimas o agresores? Bueno, el principal desafío yo creo que ha sido encontrarme en los diferentes testimonios de vida de las personas, de las mujeres que son víctimas, cuando pues me cuentan su relato, el por qué continúan ahí, o incluso hay muchas que han pasado muchas veces por la misma situación y regresan nuevamente con el agresor. Entonces, eso ha sido como un desafío porque realmente hay muchos casos que uno siente a veces muy personales, ¿cierto? Y entonces el diferenciar esa situación entre lo profesional y lo personal ha sido un desafío grande. Y de pronto no cargarme porque tú sabes que uno como psicólogo recibe las cargas de esa otra persona, recibe las emociones y debe tratar de manejarlas. Y el desafío más grande ha sido no recibirlas hacia mí, sino simplemente recibirlas y ayudar a esa persona. También, pues obviamente, el trabajo con comunidades es difícil, trabajar con personas es difícil. Siempre termina uno siendo bueno para unos, malos para otros. ¿Sí? Y más en el caso de las comisarías de familia, que las personas
prácticamente pues quiere que les hagan lo que lo que ellos quieren escuchar, o que tú les digas lo que ellos quieren escuchar, y si no les dices eso, si no se hace eso, entonces uno es el malo, un mal profesional, no hicimos el procedimiento bien, pero realmente pues a nosotros nos ampara la ley. Básicamente siento que ese ha sido como los principales desafíos al desarrollarme pues ahí en mi área laboral. Sí, es muy complejo esa parte, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y de qué manera ha evolucionado su rol dentro de la institución a lo largo de los años? Bueno, realmente cuando yo inicié, ¿cierto? Ahí en comisaría de familia, fue en el 2022, inicié como contratista. Gracias a Dios en el 2024 entré pues a la planta de personal, ya quedé en provisionalidad y hemos evolucionado, pues, profesionalmente he evolucionado demasiado. Quizás yo veo las intervenciones que yo hacía en mis inicios, los informes, porque pues los informes que yo debo hacer son informes periciales, porque son informes que se van directamente a las entidades de la fiscalía, o son informes que solicitan juzgados, que solicitan abogados. Entonces yo hago un análisis, ¿cierto? Y los informes que yo hacía inicialmente, o las intervenciones que yo hacía inicialmente, de pronto no estaban tan amparadas o tan nutridas como los que yo hago ahora en la actualidad, ¿cierto? Porque todos modos, pues, nos hemos capacitado, ya yo he recibido charlas, ya yo he leído, yo he buscado, he intentado mejorar más en mi rol profesional, y ha sido muy significativa la evolución, ¿cierto? Las intervenciones han sido más integrales, ya las estrategias que uso son más eficaces. Quizás antes me demoraba mucho con una víctima porque pues, realmente no sabía qué hacer, o a veces incurría en el error de revictimizar porque de pronto no sabía qué preguntar. Realmente he avanzado mucho en esa situación, pero pues obviamente gracias al estudio y a la evolución del aprendizaje. Ok, sí, perfecto. Bueno, en la sesión 2 tenemos el proceso con víctima. ¿Cuáles son los procedimientos establecidos en su institución para brindar atención a las víctimas de delitos? Bueno, los procedimientos, ahí cuando nos reportan una situación de un caso por ejemplo, de violencia, ¿cierto? A nosotros cualquier entidad aquí en el municipio pues nos puede reportar una situación, ya sea la SCAMU, la Policía Nacional, el Bienestar Familiar, o por lo menos las EPS, las instituciones educativas. Cualquier entidad nos puede reportar una situación de violencia, ¿cierto? Ahí mismo se hace la recepción del caso, o ellos nos remiten el oficio, o la víctima, si se acerca directamente a la oficina, recibe su asesoría, ¿sí? Se hace la recepción del caso. Ahí mismo, si es violencia, yo le hago enseguida la valoración de riesgo. ¿Por qué es necesaria la valoración de riesgo urgente? Porque es la que nos dice a nosotros, o la que le dice a la comisaria de familia en qué riesgo se encuentra esa víctima y qué medida es necesaria hacer, cuáles son las actuaciones seguidas para la protección de la vida de esa persona, ¿cierto? Le hago la valoración psicológica, pues a ver en qué estado emocional se encuentra la víctima, cuál fue el suceso que desencadenó eso, cómo ocurrieron los hechos, cómo ha sido su vida anterior. Pues ahí ya evalúo todo el ciclo vital de esa persona y el ciclo emocional de ella también, los factores de riesgo, los familiares, contextuales. Bueno, ahí en esa valoración yo abarco todo, en la primera valoración, ¿cierto? Yo abarco toda esa situación. Me demoro más o menos una hora y media con cada víctima, ¿cierto? Y ya ahí se activa la ruta. Ya después de que sale conmigo, ya yo salgo con mi valoración de riesgo hecha, ella la firma y ya yo salgo y se la entrego a la comisaria la revisa y ahí empiezan las actuaciones, ¿cierto? Las medidas de atención, si hay que remitirla a la EPS, la medida de atención por seguridad, pues si hay que remitirla a la Policía Nacional para que ellos le hagan su medida de protección, porque pues la policía es quien garantiza que es la seguridad de esa víctima. Entonces ellos hacen otro oficio allá, donde ellos le hacen una revista a esa víctima, generalmente cada 8 días, cada 15 días, ya la llaman, cómo va, qué hace, que se le ha presentado algo, el señor se ha vuelto a meter con usted,
esas cosas, bueno. De ahí, pues ella sale con su medida de protección impuesta y ella sale con todo su carpeta, su proceso hecho, y ahí mismo se hace la remisión a la entidad fiscalía, porque pues ya anteriormente la violencia era conciliable, ya de pronto, bueno, tú no le vas a volver a hacer esto, pero ya no, ya la violencia no es conciliable, ya la violencia es un delito y todo caso de violencia debe ser remitido a la fiscalía. Y ya en este punto, pues ya de ahí sigue el seguimiento, ¿cierto? El que esa víctima, de pronto yo la llamo mensualmente, ¿cómo vas? El señor se ha vuelto a meter con usted, ¿hay alguna irregularidad en la medida? Eh, se rompió la medida de protección, pero pues generalmente ahí también sería otro desafío porque lastimosamente muchas de las víctimas que van, solicitan su medida de protección, solicitan el alejamiento de ese agresor, el desalojo de ese agresor de su casa. Cuando ya se le hace la visita, cuando ya se le hace el seguimiento, ya esa víctima está viviendo con el agresor. Entonces ahí se nos imposibilita a nosotros actuar porque pues ya ella aceptó ella misma convivir con él. Pero pues el proceso básicamente es ese, se hace la atención, apenas llega la víctima, se hace la atención inmediata. Eso es en el mismo día, se hace absolutamente todo, porque nosotros tenemos 4 horas máximo para ponerle medida de protección y estabilizar a la víctima. Okay. ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos que se encuentran al trabajar con esas personas en términos emocionales o legales o sociales? Con las víctimas, Sí. bueno, el principal obstáculo que yo le veo pues a las víctimas es el tema emocional. Porque ¿qué pasa? Cuando ellas llegan a comisaría de familia, todas llegan eh, enojadas, con ira y dispuestas pues a denunciar a esa persona porque ya no lo quieren más, porque ya no... Pero resulta que al momento de que ya se les pase la emoción, o sea, ya se les pase la rabia, ya el hombre les prometió cielo y tierra, ahí entonces se voltea todo. Entonces ya cuando uno las llama, cuando ya, mire, venga, ay, no, ya yo no voy a seguir, ay, ya yo no quiero esto, ay, no, ya yo no. Entonces empiezo yo, pero ven, mira que tú estás en un ciclo de violencia, debes de salir de ahí, debes de ser consciente que esa persona muy posiblemente no va a cambiar o necesitan hacer un trabajo juntos para que por favor eso no vuelva a pasar. Acércate con él acá si quieres, porque también en comisaría de familia tenemos lo que es la terapia de pareja. Yo manejo la terapia de pareja, de pronto tenemos diferencias, pero de pronto en una terapia de pareja podemos solucionarlo para que no vaya a llegar eso a una violencia. Y ya no quieren, entonces ya no quieren, no, no, ya les molesta que uno los llame, ¿cierto? Sabiendo que Es, pues las interesadas son ellas. exacto. Es difícil concientizar a las personas más que todo en ese, porque Así, emocionalmente ya en el momento están, sí, queremos hacer las cosas bien, pero ya cuando se pasa todo, empiezan a sobrepensar las cosas y dicen, no, ya no es necesario porque pienso, él va a cambiar o las cosas van a mejorar. Tienen ese pensamiento. exactamente, entonces ya yo siempre le ofrezco la ayuda, venga, pues si no quieres conmigo, vas con la EPS, dale el proceso con la EPS, si él está comprometido, porque aprovecha que de pronto él quiere cambiar, porque cuando ellos piden perdón, pues ellos vienen, mejor dicho, como un perrito arrepentido, aprovecha que él quiere cambiar, de pronto él quiere hacer las cosas diferentes, llévalo aquí, no, ay, no, 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 ya eso no, no. Entonces cuando ya vuelven nuevamente, porque obviamente el hombre no cambia, si una persona no recibe su tratamiento terapéutico, su manejo de la ira, tolerancia, manejo de emociones, no va, o sea, la violencia no va a desistir, la violencia va a seguir aumentando. Entonces, cuando vuelven, yo viste, yo te dije que volviera, que hiciéramos esto, que hiciéramos lo otro. No, ay, no, ya, no quiero, ya no quiero más. Y Entonces, otra vez va a empezar exacto, como de eso es un cero. ciclo, es un ciclo. Muy posiblemente esa mujer demore, o sea, sí sale, pero demora para salir. ¿Entiendes? Tiene que pasar muchas y muchas decepciones para que salga de ahí. Entonces, ese es el principal desafío que yo tengo con las víctimas, porque muchas llegan allá decididas y a los 3 días ya no. Entonces, eso es lo que más duro. Bueno, y también el hecho de que
todo proceso legal, penal, lleva trámite, o sea, por lo menos, si es como el proceso médico. Los procesos médicos, tú tienes que ir allá, y ir donde el médico, ir donde el otro médico, sacar citas, hacer autorizaciones, recabar medicamento, todo. Y mucha gente no le gusta ir al médico por lo mismo. Así mismo son los procesos administrativos y legales. Que tienes que ir a comisaría, que tienes que ir a fiscalía, que tienes que ir a médico legal, que tienes que ir a la policía, que tienes que ir a diferentes entidades. Y ahí es donde ellas flaquean, ahí es donde dicen, ay, no, pero qué pereza, tanta cosa, tanta. Pues sí, pero lastimosamente es así, o sea, son procesos, cada entidad lleva su proceso de manera diferente. Nosotros allá intentamos que todo se haga rápido, de que todo, porque aquí en el municipio, gracias a Dios, tenemos una articulación en el tema de violencia muy bien organizada, ¿cierto? Ya de pronto con la SCAMU, con la Policía Nacional y las diferentes entidades aquí ya saben cuál es la ruta, como para no revictimizar a esa persona. Pero cuando la persona ya viene de pronto que fue a Planeta o que viene de otra parte que no sabe o que primero se dirige a comisaría o que si no vienen a veces de la misma fiscalía con la denuncia acá, entonces después otra vez tienen que volver a fiscalía. Entonces ahí es donde ellas dicen, ay no, pero qué pereza, que otra vez seguir, que otra vez ir, que otra vez esto, que no tengo plata, que el pasaje, que... Entonces ese también es otro obstáculo para poder hacer la atención. Sí. Todos no comprenden ese proceso. No. ¿Y qué estrategias implementas para garantizar que las víctimas reciban un acompañamiento integral y efectivo? Bueno, desde mi valoración, por lo menos yo ahí en la comisaría de familia tengo mi oficina sola, ¿cierto? Porque la valoración psicológica debe hacerse en un espacio totalmente solo, aislado, donde no moleste a nadie. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy tocando el área emocional de esa persona y esa persona se me puede a mí venir en llanto, ¿cierto? Se vuelve vulnerable delante de mí. Entonces yo ahí pues obviamente tengo lo que es la escucha activa, la validación emocional. Yo trabajo mucho el empoderamiento en las víctimas, el tú puedes, el tú eres capaz. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas no dejan a esa persona porque es que él es el que me mantiene, yo no trabajo, yo no hago nada, yo no me dedico a nada. Toda la vida él ha sido el que ha sostenido el hogar, yo no estudié. Entonces yo les manejo mucho el empoderamiento a ella, la autoestima, ¿sí? El reconocimiento de que están dentro de un episodio de violencia. Porque ¿qué pasa? Hay muchas personas que si no tienen el ojo verde, ellas no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia, ¿entiendes? O Sí. sea, vienen recibiendo maltrato verbal y psicológico toda su vida. ¿Ve? Llevan 20 años de casada, toda su vida ese hombre las ha incultado, las ha dicho, es que tú no sirves, es que tú sin mí no fueras esto, tú eres lo otro, toda su vida. Pero ellas no reconocen eso como violencia, sino hasta que el día que detona la situación, porque obviamente la violencia va avanzando, ya después de Ujú. verbal, psicológica se vuelve física. Entonces ya cuando ya es que tienen el ojo verde, cuando ya están golpeadas, es que dicen, ay, él nunca había hecho esto conmigo, o sea, él nunca había hecho... Yo no, pero ven acá, si tú me estás contando que siempre él ha denigrado tu persona, siempre te ha insultado, siempre te ha tratado de esta manera, eso también es violencia. Que van normalizando esos eventos, Exactamente, las exactamente. situaciones. Entonces ahí yo manejo mucho con ellas el empoderamiento, la autoestima, eh, la validación, la escucha activa. Yo las escucho, todo las escucho. Voy anotando de pronto cosas en el informe y eso. Ya luego otra vez retomamos, pero tú me dijiste esto y esto y esto, y así. Pero realmente mi atención se basa porque yo tengo que recepcionar lo que ellas me dicen, porque ese oficio que es el que va hacia fiscalía. Los hechos, ¿cierto? Ella me tiene que describir a mí los hechos, cómo pasaron, pero yo también me enfoco mucho en cómo te sentiste, en esto no es normal, hay que ir desarmando esa normalidad que ella ha hecho. Exacto. ¿Y cuáles son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y protección de víctimas dentro de su institución? Bueno, las principales áreas.
No, realmente siempre hay cosas por mejorar, ¿cierto? Eh, Realmente la ley nos dice a nosotros qué debemos hacer, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer en los casos? Pero obviamente en los casos muy en general, pero en una comisaría de familia llega de todo. Y todos los casos son diferentes, ¿cierto? Todos los casos son diferentes, todas las personas llegan diferentes porque tú manejas, ahí, tú trabajas todos los días con personalidades, con temperamentos, con comportamientos, con actitudes totalmente diferentes. Puede que sea que el caso sea abuso sexual, pero ahí tú empiezas a mirar la historia y todas esas cosas. Entonces uno, pues, como ser humano, hay veces se equivoca, hay veces que no sabe qué hacer, hay veces que realmente hay casos que uno dice, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, obviamente, uno debe fortalecer, ¿cierto? A diario el estudio, siempre también nos basamos mucho con nosotros, pues acá nos asesoramos mucho con otras comisarías. Bueno, mira, tengo este caso así y así, ¿qué hacemos? Porque realmente no, o sea, llegan cosas diferentes cada día. Cada día llegan casos totalmente diferentes, con papá, con mamá, con tío, con abuelo, o sea, todo es diferente. Entonces, eso es algo que hay que fortalecer porque obviamente sí se cometen errores y realmente no se podrían cometer errores porque todos estos procesos, todos estos casos tienen repercusiones legales, incluso en contra del funcionario. Por ejemplo, si yo hago una valoración mala, si yo hago un concepto psicológico malo, más adelante a mí me va a pesar porque a mí me van a llamar a juicio, me van a llamar a decir, venga, ¿usted por qué dijo esto? ¿Usted por qué hizo esto? ¿Cierto? Entonces hay que fortalecer esa parte. Otra parte, pues, pero pues, gracias a Dios ya se está mejorando, son todas las herramientas que tenemos en comisarías de familia, ¿cierto? Para yo poderle brindar una atención óptima a esa víctima, necesito que por lo menos el computador sea una herramienta rápida. Mm, Lamentablemente ahora no es, si es un poco lento, me toca decirle, ay, denme paciencia porque se me pone lento, ay, se me traba. Entonces, no se preocupen, dice ella, pero eso a uno lo frustra porque uno quiere hacer las cosas rápido, quiere hacer las cosas bien y las herramientas no funcionan. Pero pues gracias a Dios, ya creo que ya próximamente ya tengo mi nuevo computador, tengo mis nuevas cosas, porque dentro de la nueva ley de las comisarías de familia, la ley 2126, está el fortalecimiento de las comisarías y era pues obviamente cambiar todos los equipos y todas los muebles de las comisarías, cambiarlos por cosas nuevas para poder brindar una óptima atención. Sí, porque los tiempos de respuesta deben ser rápidos. O sea, yo no puedo decirle a una víctima, no te puedo atender porque el computador no me sirve. sí, Yo no, y la valoración de riesgo tengo que darle inmediatamente, o sea, tengo que sacarla y darle enseguida. Entonces yo no puedo decirte, ay, es que la impresora hoy no me sirvió, la impresora no funcionó. No puedo salir con eso. Entonces, eso hay que fortalecerlo. Pues gracias a Dios, la administración municipal pues ha sido bastante diligente con eso y ya próximamente vamos a tener todos nuestros equipos nuevos para poder brindar unas mejores atenciones a las víctimas. mm. Siguiendo con la sesión, vamos a hacer el proceso con agresores y responsables. Respuesta es, ¿qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Bueno, nosotros con los victimarios, cuando son los temas de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, generalmente no tenemos contacto con el victimario. Pues nosotros simplemente yo hago mi valoración, ¿cierto? El relato del niño, consentimiento informado con los padres, todo, y eso se va directamente a fiscalía. Con el tema de violencia, sí se hacen unos descargos, ¿cierto? Porque se debe de escuchar la otra parte, ¿cierto? Porque, o sea, en el tema de violencia hay dos versiones, como en toda situación hay dos versiones. Entonces, en esa audiencia de descargos, pues esa persona tiene la posibilidad de, de llevar sus pruebas, de decir, pasó esto otro, ¿cierto? Si él no se presenta a esa audiencia, pues se toma como 100% la que dijo la víctima. Y se hace una audiencia de fallo. ¿Cuál es la audiencia de fallo? Esa audiencia es la que
se le informa a él la medida de protección de esa víctima, que él no puede acercarse a ella, que no, que tiene que desalojar, que tiene, o sea, se le hace conocimiento de la medida de protección de la víctima. Y listo, es el único proceso que nosotros tenemos con los victimarios de violencia. Y ese encuentro lo tiene la comisaria de familia. Yo no tengo ningún encuentro con los victimarios, todo es con las víctimas. Ah, y en su experiencia, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? No, bueno, ahí sí es un poquito complicada la cosa porque nosotros acá hacemos todo el proceso administrativo y concursamos copia a fiscalía, pero ya el tema con la fiscalía, el tema de judicialización, el tema de investigación de casos, ya ahí es donde empieza el embudo, ahí es donde ya se queda todo y generalmente de los 4 años que yo llevo trabajando en comisaría de familia, no ha habido ni una captura, ¿cierto? Entonces, por lo general la gente dice, no, es que yo denuncio y ya eso queda así. Ya eso queda así, ya no hay nada que hacer, porque eso nunca pasó nada, pero es que el problema no somos nosotros, el problema es en fiscalía. En fiscalía hay tanto caso de violencia, tanto caso de todo, que no sé si es que no les da para investigar, no sé si es que no le ponen la importancia a las situaciones, no sé qué es lo que sucede, pero ahí hay un problema con hacer cumplir las medidas de protección y la ley realmente. Entonces, generalmente, por lo menos un hombre que es victimario y se le hace conocimiento de que está en proceso, pero pasa el tiempo y no ve ninguna reacción, no ve ninguna respuesta, entonces pues él va o él en su pensamiento asume de que no pasó nada. ¿Cierto? Entonces él no va a hacer ningún cambio, él no va a hacer reconocer ningún comportamiento porque simplemente él no vio que pasó nada. ¿Me entiendes? Entonces no va a ver la gravedad de la situación. Nunca. ¿Por qué? Porque en fiscalía pues nunca le ponen de pronto esa importancia a esas cosas. Entonces, lastimosamente, cuando ya suceden los casos, cuando ya hay un feminicidio, cuando ya hay una mujer herida, golpeada, entonces es que ahí sí empiezan a capturar, pero pues ya cuando ya esa persona hizo su cometido. Sí, ya muy tarde. Ujú. Bueno, me comentabas que no enfrentan o no tratan con personas, con los agresores, pero de pronto no sé si has tenido algún desafío ético profesional que hayas enfrentado con estas personas. No, realmente yo no. O sea, es que realmente con los victimarios no tenemos ningún tipo de proceso, ¿cierto? Sin embargo, no te digo, ellos a veces se acercan allá, ¿cierto? Cuando se les notifica los procesos, cuando se notifican que está inmerso en un proceso, ellos se acercan allá a alegar que eso no es así, que esto, que lo otro, y siempre está como el hacer consciente de que sí cometió un error. Porque ellos llegan allá a decir, no, es que fue porque ella hizo, fue porque ella me dijo, porque yo vi esto, o sea, siempre culpando a la mujer, ¿cierto? Y realmente ninguna acción permite el golpe o la agresión. O sea, nada de lo que uno haga, por muy malo que sea, permite que otra persona vaya y te agreda a ti, porque simplemente no le gustó lo que tú hiciste. Entonces, realmente yo siempre cuando ellos van así, no, que es que ella, no, pero que tú tienes que reconocer de que lo que tú hiciste no estuvo bien tampoco. ¿Por qué? Porque tú no tienes por qué pegarle a ella, ¿no? Porque generalmente siempre es por infidelidad. Todas las agresiones se dan por infidelidad. Es que ella ya tiene otro, es que ella, bueno, si ya tú no puedes vivir con esa mujer, si ya tú le descubriste que tiene otro, pues hombre, sepárese, pero no tiene por qué golpearla, no tiene por qué dejarla así de esa manera. Entonces, ese es como que más básicamente el poquito, ¿cierto? Y realmente o sea, hay relatos que a uno como mujer, ¿cierto? Ya no te hablo como psicóloga, sino como mujer, que sí sacan rabia, porque uno dice, Dios mío, o sea, este hombre tan descarado, este hombre tan, ¿de dónde saca tanto? Porque
tanto comportamiento narcisista, como quien dice. No todos sus actos. Exacto, entonces yo digo, pero que mira tú, entonces yo hay veces que me salgo de la ropa, yo no, pero es que date cuenta que tú esto y esto y esto, entonces ahí me salgo un poco de como de lo ético y lo profesional, pero es que realmente sí, sí da rabia porque ellos intentan hasta manipularlo a uno. Bueno, en la sesión 4 tenemos la colaboración interinstitucional y el equipo de trabajo. ¿Cómo se coordina su institución con otras entidades judiciales o de bienestar social? ICBF, INPED, Procuraduría, Policía, Comisaría de Familia. En estos casos que involucran a las víctimas o agresores y agresores. Bueno, mira, Bueno, te decía anteriormente que aquí en Pueblo Nuevo tenemos una ruta de atención a víctimas muy articulada, o sea, y no ha sido siempre así, ha sido construida. ¿Por qué? Porque anteriormente eh, teníamos problemas con la SCAMU, teníamos problemas con instituciones educativas. ¿Qué pasa? Que ellos recibían una víctima, ¿cierto? Les llegó la víctima, les llegó golpeada, les llegó, y ellos querían que a la hora que fuera, comisaría de familia tenía que llegar allá. Entonces, siempre se les dijo, nosotros no tenemos que dirigirnos a la SCAMU porque ustedes deben de brindar una atención médica, una atención médica. Nosotros no somos médicos, no tenemos nada que hacer allá. Todo lo administrativo se hace en la oficina. ¿Qué pasa? Ustedes atendieron a esa víctima, le dan su de alta, sus recomendaciones y la víctima posterior a eso se dirige a comisaría de familia. Si el agresor está muy cerca de la víctima, si el agresor, entonces pues soliciten acompañamiento con la Policía Nacional y llévenlo allá. Eso antes era un problema. Ya no. Ya después de tantas charlas, tanto sentarse, tanto todo, ya ellos saben qué hacer al momento de que llega una víctima. Ya cualquier institución llega a la víctima, ellos remiten el caso, generalmente siempre llaman, doctora, mire, tengo esto y esto, sí, así. Pero la doctora dice, bueno, entonces déjame el oficio de notificación, mándamelo acá con los datos de la persona y eso, y ya nosotros hacemos la verificación. O la Policía Nacional, si capta algún caso de pronto en la noche, porque generalmente tú sabes que las discusiones llegan en la noche, en la madrugada, el cuadrante va, atiende la situación, ellos tienen unos oficios, unos formatos donde los llenan posterior al siguiente día hábil, lo presentan a la oficina y ya nosotros hacemos las actuaciones. Los casos de violencia en el contexto familiar son la denuncia voluntaria, ¿cierto? Nosotros no podemos de pronto ir y denunciar a alguien, se puede hacer por oficio, pero pues la víctima va a decir, no, eso es mentira, él a mí no me hizo nada, porque si ella no quiere denunciar, ella desmiente todo. Entonces, generalmente la violencia en contexto familiar debe ser voluntaria, que la víctima quiera denunciar, quiera dar el testimonio en contra de esa persona, porque acuérdate que pues nadie está obligado a, a denunciar o hablar sobre otra persona. Entonces, ya en la actualidad, pues la articulación con todas las instituciones está muy bien organizada, ya ellos saben cuáles son los formatos que deben llevar, ya saben cómo es la notificación a comisaría de familia, ya ellos saben cuál es la ruta, todos ya saben cuál es la ruta pues la notificación, ya nosotros hacemos la verificación, ya hacemos todo el trámite. Eh, ya llegamos a la SCAMU, pues cuando de pronto es súper necesario, pero anteriormente por cualquier cosa nos llamaban. Sí, era un poquito más desgastante porque era la hora que fuera, 7, 8, 9, 9 de la noche, 10 de la noche. Tenía uno que asistirlas allá, ya no. Entonces, pues gracias a Dios, con la Policía Nacional también tenemos una buena atención porque ellos recepcionan los casos porque ellos realmente son los primeros en conocer los casos de violencia. Acuérdate que cuando hay una pelea en un hogar, los primeros que llaman es a ellos, a la Policía Nacional. Entonces ellos ya hacen su recepción de casos, ellos hacen pues si lo cogen en flagrancia, ellos hacen su captura, se lo llevan, o si la víctima tiene pues para dónde irse, o no, yo me quiero ir para mi tía, ya ellos le hacen el acompañamiento a la víctima y la dejan allá, le entregan su formato y su recomendación, y al día siguiente nos llevan a nosotros, vea esto, pasó, y la víctima se presenta a comisaría de familia. Entonces, gracias a Dios, ya en estos 2 últimos años ha sido mejor la articulación, porque ¿qué pasaba antes? Antes, como no sabíamos, o bueno, no sabían las demás instituciones cómo era la ruta, caíamos en la revictimización. Entonces, la víctima le echaba el cuento las de CAMU,
le echaban cuento a la policía, le echaban cuento, me echaban cuento por último, me iba a echar cuento a mí. Entonces ya la doctora me decía, no hagas esa valoración porque ya viene echando el cuento varias veces y tú la vas a revictimizar. Entonces, lo que ella les dijo a las otras, pues que ellas manden el oficio y eso es lo que se va a demandar a fiscalía. Entonces teníamos ese problema, pero ya no, ya todo está marchando de mil maravillas. La ruta se la conocen las personas aquí, pues las instituciones aquí en el municipio. Perfecto. ¿Qué aspectos consideran que podría mejorar? Esa ya la... Sí, ¿qué aspectos considera usted que podrían mejorar o fortalecer en términos de colaboración interinstitucional para mejorar este proceso? Bueno, como te digo, siempre se debe fortalecer la buena comunicación, o la comunicación asertiva, o sea, que lo que nosotros como comisarías decimos no se vaya a malinterpretar en otra institución. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay veces que a veces lo que queremos expresar, lo que queremos decir, no se entiende así, sino que se malentiende. Y eso pasa, eso sí pasa regularmente, porque es que, como te digo, todos los casos no son iguales. Entonces tú no puedes manejar las mismas situaciones en todos los casos, ¿no? Porque todos vienen diferentes. Hay niños que tienen familia, hay niños que no tienen familias, hay mujeres que no están solas, hay otras que sí están solas, hay otras, o sea, todo. Entonces, cuando de pronto en un caso pasa una situación y se hace de cierta manera, ¿cierto? Y listo, se soluciona de cierta manera, pero entonces llega otro caso, entonces se va a hacer de esa cierta manera y de esta cierta manera no se puede solucionar, entonces hay que cambiarlo. Entonces ahí es donde llegan, no, pero es que, pero entonces se contradicen, la vez pasada dijeron que era esto, sí, pero es que esta vez pasa esta otra situación que es diferente, que hay que arreglarla de otra manera. ¿Me entiendes? Entonces siempre tiene que haber una comunicación constante con todas las instituciones, porque eso creo que es de todo. Por mucho que no sepamos la ruta, nos conozcamos la ruta, no sabemos, lo que le digo, cada caso es diferente y hay que actuar de manera diferente en diferentes casos. Entonces la comunicación es muy, muy necesaria para poder coordinar todos y para poderle prestar a esa víctima una buena atención. ¿Cómo es el trabajo en equipo dentro de su institución cuando se abordan un caso que involucra a las víctimas? En la comisaría de familia, bueno, allá nosotros tenemos un equipo bastante sólido. Nosotros allá contamos, pues, obviamente la comisaría de familia, contamos con una secretaria, que ella es abogada, contamos con una trabajadora social, mi persona que soy la psicóloga y tenemos un apoyo de trabajo social también, ¿cierto? Y tenemos el técnico administrativo, que es el que se encarga de todo el proceso de recepción de documentos. Cuando llega la víctima, ya nosotras, pues obviamente cada quien sabe su rol, cada quien sabe lo que le corresponde. Generalmente la víctima llega, la recepciona a la secretaria, ella atiende el caso, la escucha, la orienta, y si ella decide denunciar, enseguida ella me notifica a mí. Doctora, venga, aquí está esta muchacha, así y así. Yo me la llevo para mi oficina, yo le hago toda la valoración, le hago todo, y ya nuevamente la devuelvo a la oficina de ella para que la trabajadora social le haga su valoración social, que es la del entorno, las familias de origen y todo eso, ¿cierto? Empezarle como a buscar ayuda a esa persona o redes de apoyo. Y ya posterior a eso, pues la secretaria le va haciendo todo lo que es la medida de protección, le va haciendo lo de la policía, la atención médica, todos los documentos administrativos. Y ya, por último, ella pasa donde la comisaria, que la comisaria pues es la que le pone la medida de protección, es la que le notifica eh, cuál es su medida y las recomendaciones que debe de tener. Entonces, ya cada una sabe, ¿cierto?, qué hay que hacer y ya no estamos como que, ay, tú lo vas a atender, no, sino que cada una ya sabe cuál es el rol que le toca. ¿Para qué? Para obviamente no hacer que esa persona pierda tanto el tiempo, porque generalmente para estos actos administrativos se demora uno, ¿cierto? Porque tú tienes que hacer documentos, tienes que firmarlos, tienes que... Entonces ya uno va adelantando unas cosas y otras cosas para que cuando llegue la víctima donde uno, ya uno por lo menos ya está más adelantado y no tenga que perder casi que toda la mañana en las oficinas. Mm,
¿Y qué importancia atribuye a la capacitación continua de los funcionarios en temas relacionados con psicología jurídica y el tratamiento de víctimas? Bueno, la importancia de la capacitación, lo que te decía anteriormente, gracias a eso, es que me ha ayudado a mí a organizar mejor mis sesiones, a organizar mejor mis informes, ¿sí? Porque lo que te digo son informes periciales. Eh, a nosotros no nos capacitan en psicología jurídica, no nos capacitan en psicología jurídica. A mí me capacitan en atención en salud mental, ¿sí? Porque yo también pues eh, tengo que lo que es la atención emocional, la atención en crisis y todo eso, ¿cierto? Entonces me capacitan es en la atención de salud mental. El tema de lo jurídico lo estudio yo aparte, porque bueno, esa es una de las especializaciones que quiero hacer y con el favor de Dios de pronto el otro año lo haga, es en la psicología jurídica y forense, que es por donde me inclino yo más. Entonces eso yo lo hago aparte, yo empiezo a buscar, porque obviamente para yo hacer un informe pericial que se va para fiscalía, tengo que hacerlo con un abordaje jurídico, ¿cierto? Porque hay una vulneración, porque es una inobservancia, eh, porque es un factor de riesgo, esta persona, por qué hay que retirarla de ese entorno para ubicarla en este? ¿Cuál es la razón jurídica para hacer eso? ¿Cierto? Y obviamente, ¿cuál es la salud, la situación emocional de esa persona que pone en riesgo que esté aquí y haya que ponerla acá? Porque realmente eso es lo que hago yo por lo menos en los temas de niños y adolescentes. La comisaria hace sus actuaciones basadas en mis recomendaciones. Yo recomiendo el retiro del niño porque esta mamá no ha sido garante de sus derechos porque le está violando este y este, le está vulnerando este y este derecho según el artículo tal de la ley 1098. Entonces tengo que basarme en todas esas leyes para yo fundamentar mi recomendación. ¿Cierto? Pero eso ha sido aprendido, obviamente con el estudio, con la ayuda de la comisaria, porque ella es abogada, y ella nos dice, mira, léete esto, estudiate esta parte de la ley 1098, o estudiate esta parte de la 1257 del 2008, o mira, a ver, salió este nuevo criterio del ministerio, mira, sacó todo, vamos leyendo, lo vamos argumentando. Este artículo ya está derogado por esta ley, vamos a estudiarnos en esta ley y eso. Pero eso es constante, o sea, como te digo, no todos los casos son iguales, no a todos los casos aplican los mismos derechos ni los mismos artículos, entonces todo es que en cada caso hay que buscar dónde hay que pegarse de la ley, porque obviamente uno puede hacer una actuación arbitraria o simplemente porque yo quiero, ¿no? Todo tiene que ser justificado en el marco legal para yo poder hacer una situación, para yo poder hacer un retiro, porque eso es algo delicado. Hacer un retiro de un niño, de un hogar, ponerlo en un hogar sustituto, tenemos que fundamentarlo bien, porque si no se nos vienen tutelas, se nos vienen eh, todo encima, abogados y todo. Entonces todo hay que hacerlo muy bien organizado para que no haya en esos procesos. Sí. En la sesión 5 tenemos las reflexiones y recomendaciones. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos en el campo de la psicología aplicada en su contexto profesional? Bueno, ahí el problema, el principal desafío de la psicología, bueno, en el ámbito acá de comisarías de familia, como te digo, siempre ha sido tratar con comunidades, tratar con familias, eh, llegar a ese contexto familiar o a ese fondo o a esa raíz de ese problema, ¿cierto? Es difícil, es difícil. Cuando a nosotros nos notifican un caso, entonces empieza uno como a sacar conclusiones. Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Esto, lo otro. Entonces, cuando uno ya entrevista al uno, al otro, a la familia, al tío, al primo, y uno empieza a entender ciertos comportamientos, porque también te encuentras tú con que cada uno tiene comportamientos, con que cada uno tiene heridas de la infancia, con que cada uno viene con unos patrones culturales también para remate, porque aquí en el municipio tenemos cultura indígena. Entonces, empieza uno a ver que, bueno, la cultura indígena es diferente a esta,
y vienen con patrones totalmente diferentes. Eh, cuando, cuando tú ves que la mamá, ¿cierto? Tú le estudias la vida, por ejemplo, la mamá se casa de 12 años en aquel entonces viene esta niña que está siendo abusada desde los 10, entonces empieza uno a analizar los patrones, ¿cierto? Porque las mamás normalizan que no, que su hija se casó a los 10 y ya ella lo normaliza porque, yo me casé también joven. Entonces ahí es donde empieza uno con ese desafío de desenredar esa situación familiar en ese caso, ¿cierto? O esa cultura, porque tú sabes que de pronto los indígenas tienen la cultura de que se casan jóvenes, de que la mujer es sumisa, de que, bueno, entonces todas esas dinámicas familiares son un desafío. Entonces, súmale a eso a que tenemos que basarnos jurídicamente para poder ayudar a esa persona, para poder ayudar a esas familias. Tenemos que basarnos en las leyes colombianas, que tampoco es que sean muy amplias, muy sostenibles, ¿cierto? Porque las leyes también a veces fallan. Entonces, es un desafío grande porque poder ponerle a esa persona o hacerle valer un derecho, tenemos que, mejor dicho, hacer de cuánta cosa, por lo menos para nosotros hacerle valer un derecho a un niño, por lo menos de educación, pero entonces ya es un niño que tiene 16 años, que no ha hecho sino hasta segundo, para que ese niño lo acepten en el colegio, eso es un problema, ¿cierto? Entonces ya ahí, ya esto, o sea, son diferentes desafíos, claro, como te digo, de cada caso va saliendo cosas, de cada caso va saliendo diferentes situaciones, pero, con tu articular la psicología, o sea, los problemas familiares, todo eso, más la base jurídica que nos ayude, a nosotros nos fortalece o nos articula eso es difícil. Bueno, ¿y qué mejoras recomendaría para fortalecer la eficacia en los procesos judiciales relacionados con las víctimas? ¿Qué mejoras? No sé, seguir fortaleciendo al talento humano, seguir fortaleciendo las capacitaciones. Yo siempre recomiendo que los ministerios lleguen a territorio, por lo menos a nosotros acá que nos avala pues el Ministerio de Justicia, pues que ellos lleguen a territorio, que ellos vean de que lo que está en la teoría, lo que está en la teoría, se sale mucho de la práctica. ¿Me entiendes? Todo, o sea, se sale mucho de la práctica porque la teoría es muy general, pero ya en la práctica, en que cuando ya tú analizas cada situación, cada caso, o sea, ya es más difícil aplicar la teoría. ¿Sí? Entonces tiene uno que hacer maravillas para poder aplicar la teoría, para poder justificar ciertas acciones sin violar, obviamente, sin ir más allá de lo permitido, sin salir, pues, obviamente, del contexto. Entonces, que fortalecer más el talento humano, más las capacitaciones, llegar a territorio, eh, ya, pues, básicamente esas cosas. Bueno, ¿y cómo consideras que ha impactado tu trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que has interactuado? Bueno, ¿qué te digo? Yo considero que el trabajo ha sido bueno, pero como el trabajo psicológico, tú sabes que eso debe ser voluntario, ¿cierto? La atención psicológica debe ser voluntaria. A ti nadie te puede obligar a ir al psicólogo si tú no quieres ir al psicólogo. Así mismo es en comisaría de familia. Las víctimas van allá porque quieren salir de esa situación, porque quieren retomar su vida, porque listo. Entonces, como la mayoría de las víctimas, lastimosamente, muy tristemente, vuelven con el victimario, entonces ya cuando yo las llamo, cuando yo las busco, pues ya no quieren saber nada de comisaría, nada de mí, ya no quieren tocar eso, porque ya fue para ellas un hecho superado. Entonces, ellas no van a ver nunca un trabajo bueno. Pero por las pocas veces que hemos tenido un éxito con una víctima o con un niño y adolescente, que hemos retirado de los entornos, que hemos ubicado en otra familia,
Cuando nos llevamos a hacer los seguimientos, ay, doctora, vea que tan feliz, que tan contenta, que este niño está gordito, que este niño está bien atendido, que el niño está, y ve a uno el niño realmente, lo ve súper cambiado, porque si lo vamos a retirar, vemos un niño que está en una condición vulnerable. Cuando ya lo vamos a visitar, ya es un niño que está en una condición buena, que ya es un niño que se siente amado, que se siente querido, pues eso obviamente lo reconforta a uno mucho, ¿cierto? Más que todo el trabajo se ve en esas situaciones así, en los niños que nosotros sacamos, que ubicamos, que entregamos a otras familias, el cambio se nota, ¿sí? Y ahí hay una que otra víctima que sí me ve y me dice, ay, doctora, que menos que gracias a usted, que gracias que pude salir de ahí, que menos mal que pude salir de esa situación, yo sola no hubiese podido. Entonces, eso obviamente reconforta a uno. No te voy a decir que todos los casos son iguales, porque es que realmente, como te digo, las víctimas son las que deciden desistir del tratamiento o de la asistencia psicológica allá, incluso la asistencia, porque yo les hago la remisión a la EPS, porque yo trabajo terapéutico no hago, sino la EPS, entonces ellas desisten de ir allá. Entonces, si tú, obviamente, tú no te haces un trabajo psicológico para tú salir de una situación que tú has normalizado, no vas a salir sola, no vas a poder salir sola. Entonces, no se ve el trabajo hecho. Ellas piensan que es que, ay, que estas mujeres sí son canzonas, ay, pero es que ya yo dije que ya no quiero denunciar, pero qué insistencia. Pero sí tenemos unos casos de éxito donde los niños se ven súper bien, donde les ha cambiado la vida, les ha mejorado la calidad de vida. Y hay mujeres que también, cuando llegan allá, yo mejor dicho, muchacha, pero tú cambiaste del cielo a la tierra. Ay, sí, llegan más organizadas, más bonitas, se ven más jóvenes, se ven, sí, todo les cambia. Porque cuando salen de esa situación de violencia, donde ellas sienten que se están acabando, obviamente en su apariencia física se Somos, les nota. sí, somos un mundo muy Entonces, diferente. sí han sido algunos casos de éxito que hemos tenido y realmente pues considero que sí le hemos facilitado muchas herramientas a unas mujeres víctimas, a los niños, en su bienestar, se han fortalecido, abren negocios, hay unas que abren negocios, que se dedican a una cosa, se dedican a la otra, llegan a veces a vendernos allá cosas, mira doctora, para que me compren, y uno obviamente les colabora porque uno no va a decirles uno que no es cierto, si las ve uno que cambian del cielo a la tierra. Es Pero sí, satisfactorio esa evolución de sí, ver. claro. Bueno, con esta pregunta damos por finalizada nuestra entrevista. Le agradecemos, doctora, por su valiosa colaboración. Muy interesante conocer todo esto, todos estos procesos, todos estos casos, su experiencia principalmente. Eh, Créame que este encuentro nos ayudará pues a mi equipo de trabajo, a, a nuestro crecimiento profesional como futuros psicólogos. Entonces, agradecerle por el espacio, por colaborarnos principalmente. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Silvana, muchas gracias a ti por la invitación. Espero pues, no tengo mucha experiencia porque lo que yo tengo son 4 años de experiencia. Yo me gradué en el 2018 y empecé a trabajar en el 2021, ¿cierto? No tengo mucha experiencia, pero pues lo poco que sé y lo poco que he aprendido, pues espero que les sirva a ustedes, a tu equipo de trabajo. A mí me gusta mucho la psicología jurídica y forense. Yo el otro año pues tengo planeado iniciar mi especialización y pues obviamente deseo para ti, para todos ustedes que tengan un proyecto profesional excelente, que tengan mucho trabajo, porque realmente hay que reconocer que la psicología ahora mismo está un poco difícil. Eh, el trabajo está difícil, pero yo espero que cuando ustedes salgan a su campo profesional, todo les brille, les salgan muchas oportunidades, porque realmente tenemos la mejor profesión del mundo. Sí, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por colaborarnos. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, gracias.